Jóvenes y señoritas, buenas tardes, nuevamente con lo fascinante de lo que es la literatura. Hoy veremos la novela como tema número 13. Tenemos un índice, un concepto, la novela, origen y desarrollo de la novela, carácter y condiciones de la novela y clases de novelas. Empezamos entonces con lo que se llama concepto de la novela. ¿Qué significa novela? ¿De dónde proviene? La palabra novela viene del italiano novella, que significa obra nueva. La novela es la exposición artística en prosa. En forma general, es una narrativa extensa de una acción interesante, inventada en su totalidad o en parte. En síntesis, es una narración extensa. Observamos el origen y el desarrollo de la novela, cómo se ha iniciado y cómo es en la actualidad. Vamos a observar entonces el inicio de lo que ha sido la novela. La primera manifestación del género novelesco fue el cuento. La primera manifestación del género novelesco fue el cuento, que se inicia en los pueblos orientales de la India, Arabia y Persia. Las fábulas del Hitopadesa, del Kalila y Dimna y los fantásticos cuentos de las 1001 noches sirvieron de base para la novela. Aquí tenemos, por ejemplo, la portada de una de las obras de Kalila y Dimna. Y tenemos también la Hitopadesa y las 1001 noches. Son portadas genuinas, antiguas. Ahora vamos a observar, transcurriendo el tiempo. La novela no fue cultivada ni en Grecia ni en Roma, como han sido todas las obras. Por eso se llama obra nueva, porque tenemos aquí la explicación. La novela no fue cultivada ni en Grecia ni en Roma, aunque existen dos obras de carácter picaresco que pueden considerarse como atisbos de novela. El Satiricón de Latino Petronio, en el siglo I, que nos habla sobre las costumbres licenciosas de la Roma de Nerón, y el Asno de Oro, o la Metamorfosis del africano Apuleyo, del siglo II, que se refiere a las peripecias de un joven transformado en asno por la criada de una maga. Ahí tenemos la portada de la obra, igual, genuina, antiguo, ¿no? El Asno de Oro y el Satiricón de Petronio. Bueno, vamos ahora a la Edad Media. La Edad Media se definió, en esta edad es cuando se define por completo el carácter de la novela. Vamos a observar, en la Edad Media se definió por completo el carácter de la novela. Aparecieron los famosos libros de caballería como una transformación de la épica decadente. En ellos se reflejaba el espíritu valeroso y aventurero de entonces. En el siglo XVI decaen estas novelas, pero aparece Miguel de Cervantes Saavedra en 1605 con su inmortal obra o novela Don Quijote de la Mancha. ¿No? Ahí tenemos su portada, ahí está el Quijote de la Mancha y su acompañante, Sancho Panza. Bueno, vamos ya a la novela adquirió gran desarrollo en la segunda mitad del siglo XIX, época de observación, de análisis, de preocupación científica y al mismo tiempo democrática, ¿no? Vamos a observar, actualmente se habla de la novela de una crisis por dos razones. Una, por el exceso de producción novelesca. Hay autores que se han valido de este género para expresar todos los caprichos de su fantasía y los desvaríos de sus pasiones. Es por eso que ha decaído, ¿no? Y otra de las causas ha sido el cine, la televisión y otros medios que han ido supliendo a la novela, y el lector prefiere reservar su pasatiempo para otras lecturas. Y aquí tenemos con Brad Pitt todavía
Troya, no lo que nosotros habríamos leído, la Ilíada. Este está en el cine, en la pantalla grande. Entonces los lectores prefieren ir al cine. Tenemos ahora las características de la novela, carácter y condiciones de la novela. ¿Cuáles son esas características? El objeto de la novela es una de las características. ¿Qué dice? La novela recrea el ánimo y embeleza la imaginación. Por eso es una obra de ficción. Si algunas veces los asuntos y los personajes están arrancados de la realidad, en general son ficticios. La novela narra una acción imaginaria que solo requiere verosimilitud, es decir, la posibilidad de ser verdadera, ¿no? Entonces está la ficción. El argumento es otra característica de la novela. ¿Qué es el argumento? Es el conjunto de hechos fingidos o reales de la novela. Presenta cuadros completos de la vida social o familiar, dándonos a conocer las costumbres, pintando los caracteres, poniendo en relieve toda clase de sentimientos y pasiones que conmueven y agitan el corazón humano. Tenemos a los personajes, otra característica de la novela, ¿no? Los personajes. ¿Quiénes son los personajes? Son los seres reales, imaginados, de cualquier clase social, que se mueven en la acción de la novela, donde el protagonista tiene el máximo relieve. La disposición. ¿Cómo está dispuesta una obra, no? Como toda narrativa comprende, pues, de principio, la esencia y la culminación. ¿Qué es el principio? Es la exposición gradual de la acción, no es la presentación, como conocemos nosotros. La esencia es el conflicto, lucha que crea el suspenso, en que el lector se encuentra de inmediato por la acción y mantenido por la curiosidad, por la que aguarda, ¿no? Entonces ahí tenemos la esencia, es el desarrollo de la obra. Y finalmente la culminación, que decimos nosotros el desenlace o el final. ¿Qué es la culminación? En la que el argumento se desenvuelve gradualmente, intensificando el interés hasta llegar a un desenlace. Finalmente, encontramos las formas de locución. ¿Qué son las formas de locución? Es la forma esencial de la novela, la narrativa. Sí, la forma esencial de la novela es la narración, donde el autor relata los hechos. Además, utiliza el diálogo y la descripción. Como es una obra nueva, entonces ya no está como en esencia era el género épico, porque ahí se encuentra la narración o la narrativa. Se ha reemplazado con la narración y está utilizando ahora otras formas. El diálogo, la descripción, inclusive están los sentimientos. Vamos a ver el estilo, lenguaje y estructura. ¿A qué se refiere? La novela utiliza las variedades posibles de estilo. La novela es la composición literaria más libre. Por eso es que aprovechan las personas y escriben, ¿no? Cualquier desvarío. En la novela caben todas las figuras literarias posibles. Entonces hay una variedad de figuras que nos van a llevar a soñar especialmente, ¿no? Para dar toda la posibilidad. En cuanto a la estructura, puede dividirse en partes y se llaman capítulos. Vamos a observar ahora las clases de novelas, variedad de novelas. En las distintas épocas de la historia literaria se dan variedad de novelas. Vamos a ir observando entonces cuáles son, cómo han empezado. Vamos a empezar por las novelas caballerescas. Bueno, estas obras nacieron en la Edad Media, al norte de Francia. Relatan las más estupendas aventuras, los más fabulosos combates de los caballeros andantes contra figuras encantadoras o gigantes encantadores,
dragones, todo un mundo de fantasía y siempre la exaltación del más sutil sentimiento amoroso, la superación del ideal caballeresco. A fines del siglo XV se redactó en España la más famosa novela de caballería, Amadís de Gaula. Con esta empezó. Pertenece a García Rodríguez de Montalvo. Y finalmente, cuando ya estaba en decadencia estas novelas, encontramos la obra de Miguel de Cervantes Saavedra, el ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, ¿no? Y su ayudante Sancho Panza, ¿no? Ahí tenemos la portada de la obra que ustedes tienen que leer ahora. Tenemos las novelas pastoriles. Han pasado casi desapercibidas. Aparecieron en el siglo XVI en Italia y Portugal. En ellas se idealizaba la vida campestre y describir los amores entre pastores y zagalas. La primera novela pastoril fue Arcadia, del napolitano Juan Nazaro. Ahí tenemos la portada de Juan Nazaro con su novela Arcadia. La Diana, del portugués Jorge de Montemayor, Diana enamorada del español Gaspar Gil Polo, y la Galatea, de Miguel de Cervantes Saavedra. Ahí tenemos Diana enamorada. Tenemos de Miguel Cervantes la Galatea. Son portadas originales. Observamos ahora las novelas picarescas. Bueno, estas novelas, como dice aquí, la novela picaresca es una feliz invención del pensamiento español y expresa la realidad para mostrar su problema social. El protagonista de esta novela es el pícaro aventurero que desprecia las leyes, no trabaja, le place el agitado vivir, el continuo cambio de actividades y en ellas siempre encuentra destemplanzas, rigores e infortunios que se mueven por el impulso del amor. No se mueven, es decir, por el impulso del amor, sino del hambre. Es pobre, no tiene patria, es un vagabundo que no respeta la propiedad ajena y se convierte en el crítico agudo de la sociedad. Es una novela autobiográfica y con todos sus defectos, este pícaro aventurero se convierte en una figura simpática. La primera novela picaresca es la más representativa, ¿no? Es Lazarillo de Tormes, que pertenece a Diego Hurtado de Mendoza. Ahí tenemos a la portada de Lazarillo de Tormes. Bueno, en Bolivia tenemos a Gustavo Adolfo Otero con su novela picaresca El Honorable Poroto. Ahí tenemos solamente la foto de nuestro novelista. Novelas históricas. Esta clase de novelas es una creación del romanticismo, aparecen más o menos en el siglo XIX, con argumentos reales que sucedieron en el pasado, con personajes que han existido. Toma en cuenta la época, los usos, lugares, edificios, muebles, trajes y otros. El maestro de la novela histórica es el escocés Sir Walter Scott con su novela medieval Ivanhoe, que también estaba en el cine, ¿no? En España, Benito Pérez Galdós con episodios nacionales. En Argentina tenemos a José Mármol con su novela Amalia. Y en Bolivia, la famosa obra Juan de la Rosa de nuestro Nathaniel Aguirre. Ahí tenemos la portada. Son memorias de un soldado de la independencia, ¿no? Que a través de él conocemos qué es lo que ha pasado en Cochabamba y la revolución. Vamos a observar ahora las novelas de costumbre. Estas novelas tienen por objeto la pintura de los hechos de la vida real, las costumbres, virtudes, vicios, ideas y sentimientos característicos de cada pueblo. Tenemos como ejemplo al padre Luis Coloma, con Pequeñeces. Ahí está su portada, Luis Coloma. El inglés Charles Dickinson con David Copperfield y Oliver Twist, ahí tenemos también su portada. Don Segundo Sombra, de Ricardo Giraldes, ahí también tenemos a Don Segundo Sombra, a Ricardo Giraldes. La Vorágine, de José Eustaquio Rivera.
Tenemos Doña Bárbara, de Rómulo Gallegos. Esta novela se convirtió en realidad en la novela que mostraron mucho por televisión, en la pantalla grande, ¿no? En el cine. El mundo es ancho y ajeno, del peruano Ciro Alegría. Huasipungo, del ecuatoriano Jorge Casa. Y nuestra obra famosa de Alcides Arguedas, la obra Raza de Bronce. Es la primera novela que defiende al indio. Es la primera en transcribir el drama del indio boliviano. Bueno, las novelas psicológicas. Estas novelas describen conflictos espirituales, hacen un análisis del alma, especialmente de tipos patológicos. En Francia tenemos a Enrique Bey con Stendhal, con sus novelas Rojo y Negro y La Cartuja de Parma. Tenemos, ahí está su portada, La Cartuja de Parma, de Stendhal. Tenemos a Gustavo Flaubert con Madame Bovary. Ahí está, Madame Bovary, de Gustavo Flaubert. Tenemos al famoso ruso Fedor Dostoyevsky con Crimen y Castigo, su mejor novela, la más representativa. ¿Por qué no? Los hermanos Karamazov, El jugador, Los endemoniados, El idiota y muchas novelas más de Dostoyevsky. Vamos a observar las novelas de tesis o filosóficas. Estas novelas tratan de propagar ideas o de probar cualquier cuestión relativa a la moral, a la religión, a la política, a los problemas sociales, como la obra El Doctor Zhivago del ruso Boris Pasternak, premio Nobel. Ahí tenemos la portada de Boris Pasternak, ¿no? Antiquísima, ¿no? Y el famoso Ernest Hemingway, premio Nobel también, con su obra El viejo y el mar. La piel del italiano Curzio Malaparte y otros. Bueno, tenemos las novelas fantásticas y de aventura. Estas novelas relatan sucesos inverosímiles, aventuras extrañas, casi increíbles. Hay científicas, cuando se basan en inventos científicos como Wells. Ahí tenemos la de Wells, la guerra de los mundos. Ya, después tenemos El hombre invisible, también otra científica. Son de aventura todas las obras que conocemos de Julio Verne. Fantásticas, ¿no? 5 semanas en globo, La vuelta al mundo en 80 días. Ahí tenemos La vuelta al mundo en 80 días de Julio Verne, que también ha estado en la pantalla grande. Esas son las clases de novelas. Bueno, gracias por su atención. Buenas tardes. Que Dios les bendiga.